Este ejercicio es un ejercicio especial, lo hemos llamado así en el título, porque es un ejercicio de estequiometría. El tipo de ejercicio en sí resulta bastante frecuente y, aunque no es de los más difíciles ejercicios de química que se pueden poner, pero sí es verdad que para muchos estudiantes, la primera vez que se enfrentan a él, para muchos estudiantes supone un reto y en muchas ocasiones no lo llevan a buen puerto. Yo voy a hacerlo en este vídeo y además, por supuesto, lo explicaremos en clase y lo tendréis en los apuntes. Mirad, el ejercicio me dice que yo tengo una muestra de un hidrocarburo y lo voy a quemar. Lo voy a quemar con oxígeno, voy a hacer una reacción de combustión. Y cuando se quema, se forman el dióxido de carbono, una cantidad de 7,92 gramos y una cantidad de agua en forma de vapor. Bueno, lo del vapor es lo de menos, se forma agua 1,62 gramos. Después me dan la densidad del hidrocarburo en unas determinadas condiciones de temperatura y de presión y me piden que averigüe la fórmula molecular del hidrocarburo. Bien, en este problema hemos de averiguar en primer lugar la fórmula empírica. Solo después podremos hallar la fórmula molecular y para eso necesitaremos la masa molecular del hidrocarburo, cosa que no es nada fácil, Fijaos que no me han dado la masa molecular, pero sí me dan los datos de que el hidrocarburo es gaseoso, me dan la densidad en gramos por litro y además me dan la temperatura y la presión. Esto me va a indicar que quizá, utilizando la ecuación de los gases ideales, yo pueda encontrar la masa molecular del hidrocarburo. Pero a eso llegaremos más adelante. Mi primera preocupación es encontrar la fórmula empírica. Aquí ocurre una cosa que, bueno, que es un poco curiosa. Este ejercicio normalmente el alumno fracasa porque, por culpa de los profesores de química, que le hemos enseñado un sistema para resolver los problemas de estequiometría, pues el alumno trata de aplicar el sistema. Y claro, empieza así. Un hidrocarburo se quema, pero no tengo la fórmula. ¿Cómo voy a hacer la reacción? Y ya empezamos con el bloqueo. Efectivamente, ocurre lo siguiente. Un hidrocarburo, como su propio nombre indica, es un compuesto orgánico que solo tiene carbono e hidrógeno. Carbono e hidrógeno. Pero claro, no sabemos la fórmula, por lo tanto no sabemos si el hidrocarburo es C2H6, si es C8H no sé qué. No sabemos realmente la fórmula del hidrocarburo, no la podemos saber. Como no sabemos la fórmula, es imposible ajustar la ecuación de combustión. Ya sabéis que la combustión de un hidrocarburo, las reacciones de combustión, consisten en que el hidrocarburo, en una combustión, el hidrocarburo se combina con oxígeno y produce dióxido de carbono
y agua. Claro, en esta combustión el hidrocarburo se quemaría de la manera que vais a ver ahora. Esta sería la reacción de combustión del hidrocarburo. CXHY más oxígeno produce dióxido de carbono más agua. Y pongo X e Y porque yo no sé los números que tendrá aquí la fórmula del hidrocarburo. Entonces por eso pongo X, por eso pongo Y. Como podéis ver, la reacción no se puede ajustar porque simplemente nos faltan datos y por lo tanto ya el primer paso que yo os había enseñado para resolver problemas de estequiometría ya se nos ha ido al traste. Ya no podemos empezar por ajustar la reacción. No tenemos datos suficientes para ajustar la reacción. Ahora bien, si pensamos un poco, veremos que todo el carbono del CO2 procede del hidrocarburo. Esto es una cosa esencial. Es decir, aquí tenemos nosotros un compuesto que es el CO2 y ese compuesto que es el CO2 tiene carbono y tiene hidrógeno. Pero ¿de dónde viene el carbono del CO2? Esa es la clave. ¿De dónde viene ese carbono del CO2? Pues está claro que el carbono del CO2 viene de este carbono de aquí, porque el oxígeno no tiene carbono. Por lo tanto, todo el carbono que haya aquí tiene que venir forzosamente de este carbono de aquí. Voy a pintarlo, el carbono este, con un color. Vamos a ver, por ejemplo, no sé si resaltarlo o pintarlo. Vamos a resaltarlo con un color, por ejemplo, amarillo. Este carbono de aquí procede, o mejor dicho, este carbono del CO2 procede del carbono del hidrocarburo. Y el hidrógeno del hidrocarburo, ese hidrógeno del hidrocarburo, es el que nos da el hidrógeno que hay en el agua. Todo el hidrógeno que está en el agua procede del hidrógeno del hidrocarburo. Eso es la clave que nos va a permitir al final resolver el problema. Nos va a permitir resolver el problema saber eso. Del mismo modo, todo el hidrógeno del agua procede del hidrocarburo. Vamos a calcular cuánto carbono hay en el CO2. Vamos a calcular los gramos de carbono que hay en el CO2. Eso es muy importante. ¿Cómo vamos a calcular nosotros los gramos de carbono del CO2? Observe lo siguiente. Si yo calculo la masa molecular del CO2, la masa molecular del CO2, esa masa molecular será igual a 12 gramos que proceden del carbono más 16 por 2 gramos que proceden del oxígeno. Es decir, la masa molecular es 12 que procede del carbono más 32 que proceden del oxígeno. O lo que es lo mismo, 44 unidades de masa atómica. Pero lo que yo quiero que quede muy claro es que en esas 44 unidades de masa atómica, 12 de esas 44 unidades corresponden al carbono.
Eso es lo importante. En 44 gramos de CO2 hay 12 de carbono. Por lo tanto, podemos hallar qué cantidad de carbono hay en el CO2 que tenemos, que eran 7,92 gramos. En 7,92 gramos de dióxido de carbono. ¿Vale? Esto se puede hacer en una regla de 3. La regla de 3 la hemos formulado aquí. Pero usaremos, es conveniente que nos acostumbremos, un factor de conversión. Y el factor de conversión es muy sencillo. Fijaos, este es el factor de conversión que vamos a utilizar para calcular cuántos gramos de carbono lleva el CO2. Vamos a calcularlo de la siguiente manera. Fijaos con atención. Yo tengo 7,92 gramos de CO2. Bueno, pues en el factor de conversión, ya sabéis que el factor de conversión es una fracción, tiene un numerador y un denominador. Bueno, pues en el denominador, en la parte de abajo ponemos gramos de CO2. Y en el numerador ponemos gramos de carbono. ¿Y qué números ponemos? Pues lo que nos da la masa molecular. Es decir, en 44 gramos de CO2, 12 son de carbono. Y de esa manera podemos saber cuántos gramos de carbono hay en los 7,92 gramos de CO2. Vamos a hacerlo. Sería 7,92 multiplicado por 12 dividido por 44 y el resultado son 2,16 gramos de carbono. Es decir, en 7,92 gramos de CO2 hay 2,16 gramos que son de carbono y el resto, que son 5,76, son gramos de oxígeno. Pero a mí lo que me interesaba saber era la cantidad de los gramos, la masa de carbono. A mí la masa de oxígeno realmente me da igual. A mí la que me interesaba era la masa del carbono. A continuación, vamos a calcular cuántos gramos de hidrógeno hay en el agua. Y lo vamos a hacer exactamente de la misma manera. En primer lugar, vamos a calcular la masa molecular del agua, pero la vamos a calcular de la forma que habéis visto ahí, ¿vale? La vamos a calcular de una manera muy lenta, dando muchos pasos. Mirad, la masa molecular del agua si pongo la fórmula, viene dada por 2 por 1, que son los que ponen los hidrógenos, más 16 por 1, que es lo que pone el oxígeno. Esto hace 2 gramos del hidrógeno y 16 gramos de oxígeno. Y el resultado son 18 unidades por mol. Pero esta forma de calcular la masa molecular del agua viene a decirnos que en 18 gramos de agua hay 2 gramos de hidrógeno. Por lo tanto, podemos calcular los gramos de hidrógeno que hay en la cantidad de agua que se ha producido. Se ha producido 1,62 gramos de vapor de agua. ¿De acuerdo? Y lo vamos a calcular utilizando un factor de conversión que es exactamente igual
es del mismo tipo que el otro. Mirad, en este factor de conversión nosotros empezaríamos 1,62 gramos de agua. En el numerador ponemos, en el denominador ponemos 18 gramos de agua. Y en el numerador tendríamos que poner 2 gramos de hidrógeno. Y de esa manera podemos hallar cuántos gramos de hidrógeno hay en esos 1,62 gramos de agua. Serían 1,62 multiplicado por 2 y dividido entre 18, me salen 0,18 gramos de agua. 0,18 gramos de hidrógeno, gramos de hidrógeno. ¿Qué es lo que hemos averiguado entonces con todo esto? Hemos averiguado que nuestro hidrocarburo está constituido por 2,16 gramos de carbono y 0,18 gramos de hidrógeno. Con estos datos ya podemos calcular la fórmula empírica. Y os preguntaréis, ¿cómo se calcula la fórmula empírica? Pues se calcula simplemente igual que lo hacíamos con los porcentajes. Es decir, primero dividimos cada cantidad por la masa atómica. Es decir, en primer lugar vamos a dividir la cantidad de cada elemento por su masa atómica. Es decir, tendríamos que dividir, en el caso del carbono, tendríamos que dividir 2,16 entre 12. Y eso nos da un resultado, 2,16 dividido entre 12, me da como resultado 0,18. Y para el hidrógeno tendremos que dividir la cantidad entre su masa atómica, que sería 0,18 dividido por 1, que es igual a 0,18. Bien, en segundo paso vamos a dividir todas las cantidades que nos dividimos los resultados por el más pequeño. Vamos a dividir los resultados por el número más pequeño que hay, ¿vale? El número más pequeño que ha salido, bueno, en realidad es que nos han salido los dos iguales, 0,18 y 0,18. Entonces, para el carbono, la división sería, para el carbono sería 0,18 entre 0,18 y eso es igual a 1. Y para el hidrógeno, exactamente igual. Para el hidrógeno tendríamos 0,18 dividido por 0,18 y eso es igual a 1. ¿Vale? Con lo que ya tenemos la fórmula empírica, ya la hemos conseguido, porque la fórmula empírica es CH directamente, porque el carbono sería 1, el hidrógeno sería 1, la fórmula empírica es CH. La masa de la fórmula empírica es 12 más 1, es decir, 13. 13 unidades de masa atómica es la fórmula, la masa, lo que pesa esa fórmula empírica, porque son 12 del carbono y 1 del hidrógeno. Bien, ya teniendo la fórmula empírica, como ya tenemos la fórmula empírica, necesitamos la masa molecular para encontrar la fórmula molecular. Entonces, ¿cómo podemos averiguar la fórmula molecular? Pues recordando que el enunciado nos decía
que la densidad del hidrocarburo era de 0,82 gramos por litro a 85 grados y 700 milímetros de mercurio. Mirad, aquí tenemos tres datos. El primer dato es que la densidad es 0,83 gramos por litro. Yo sé que habéis visto que era gramos por decímetro cúbico, pero son gramos por centímetro cúbico, gramos por litro. El litro y el decímetro cúbico es lo mismo. Nos dan la temperatura era 80 grados, creo recordar. 85 grados centígrados. 85 grados centígrados que al sumarle 273 nos dan la temperatura en Kelvin. 85 más 273 son 358 Kelvin. Y finalmente la presión, me han dicho que eran 700 milímetros de mercurio, y tengo que convertirla en atmósfera. Divido los 700 milímetros de mercurio entre 760 y tendré la presión en atmósferas. En este caso, 0,921 atmósferas. Bien, ya tengo la densidad, la presión y la temperatura. Aplicamos la ecuación de los gases ideales. ¿Vale? Vamos a aplicar la ecuación de los gases ideales, pero de una manera un poquito especial. Fijaos bien. Como todos sabéis ya, la ecuación de los gases ideales es P por V igual a número de moles por R, que es la constante de los gases, por la temperatura. Pero recordad que el número de moles es la masa dividida por la masa molecular. Por lo tanto tenemos que P multiplicado por V es igual a la masa dividida por la masa molecular multiplicado por R y multiplicado por T. Hemos transformado un poquito la ecuación de los gases perfectos. Voy a pasar la masa molecular al primer miembro multiplicando y me queda esto. P multiplicado por V multiplicado por la masa molecular es igual a la masa por R y por T. Bien. Y ahora, para terminar, vamos a pasar P y V al segundo miembro de la ecuación restando. Y nos queda esto. La masa molecular de un gas es igual a la masa del gas por R por T, todo eso dividido por presión por volumen. Y por último, ya para terminar, ahora sí que sí, terminar del todo, fijaos en un detalle. Aquí tengo la masa en el numerador y el volumen en el denominador. Masa dividido por volumen, eso es densidad. Por lo tanto, la ecuación se queda así. La masa molecular es igual a la densidad por R y por T dividido por la presión. Y fijaos que tengo la densidad, tengo R, tengo la temperatura y tengo la presión, con lo que directamente ya puedo encontrar la masa molecular, que era el dato que yo estaba buscando. De hecho, la masa molecular, en este caso, para este gas, va a ser la siguiente. Masa molecular va a ser igual a la densidad, que hemos dicho que era 0,82 gramos por litro, por el valor de R, 0,082, por la temperatura, 358. Todo eso dividido por la presión, que hemos quedado en que era 0,921 atmósferas. Aquí acabo de darme cuenta del fallo este, ¿vale? 0,51 atmósferas, y he puesto la palabra atmosférica, un lapsus. Bueno, volviendo a la ecuación, solamente tenemos que hacer las operaciones y veremos lo que nos sale la masa molecular. La masa molecular sale 0,82 por 0,082 por 358 dividido entre 0,921,
y me sale una masa molecular de 26,1. 26,1 unidades. Esa es la masa molecular. La masa de la fórmula empírica era 13. Por lo tanto, si yo divido 26,1 dividido entre 13, aproximadamente sale 2. Concretamente sale 2,05. Es decir, la masa molecular es el doble de la masa de la fórmula empírica. Así que el gas desconocido tendrá la fórmula molecular C2H2 y ya hemos terminado el problema. Hombre, no se puede asegurar, porque ya sabéis que los compuestos orgánicos pueden tener diferentes fórmulas moleculares, pero viendo la fórmula C2H2, yo sospecho que este compuesto orgánico es el etino, ¿vale? O también llamado antiguamente el acetileno. Pero el caso es que hemos solucionado el problema. Fijaos que es un problema de estequiometría bastante completo, porque nos obliga a relacionar la cantidad de cada elemento químico que hay en un compuesto, nos obliga a hacer cálculos de factores de conversión y nos obliga a hacer cálculos de fórmula empírica y fórmula molecular. Pues esto es todo. Espero que el vídeo os haya resultado de utilidad. Yo os recomiendo que lo repaséis y que el día que tengamos la clase, pues que en fin, que lo tengáis muy en cuenta. Y nada, cualquier duda en clase me la consultáis. Un saludo. Vamos a